Tardes, buenas noches, en donde quiera que ustedes se encuentren y cual sea el horario de su localidad. Les damos la más cordial bienvenida al programa Mujer Redimida y damos gracias a Dios por que ustedes están acompañándonos y por estar acá con ustedes compartiendo esta hermosa palabra de bendición que el Señor nos ha dejado ahí en las Santas Escrituras, en la Santa Biblia, donde encontramos nuestro manual de vida. Ahí podemos encontrar instrucciones para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces yo les insto a que cada día podamos estudiar un poco las Sagradas Escrituras, porque es de bendición para nuestra vida. Dice la palabra que es un libro que tiene espíritu y tiene vida. De ningún otro libro se habla que tiene espíritu o que tenga vida, sino solo de las palabras del Señor. Así es que esas palabras van a traer espíritu vivificante a tu vida, van a traer vida en abundancia si las obedecemos, porque tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos de ella. Tenemos que practicar esta palabra que escuchamos para que nuestra vida sea de bendición para otros. Así es que hoy les invito a que puedan escucharnos y puedan participar con nosotros en este hermoso estudio. La verdad es que este estudio que vamos a dar el día de hoy da para muchísimo e investigar muchas cosas que trae el capítulo 31 de Proverbios. Es una bendición de verdad y no sé si lo vamos a terminar hoy, Almita, porque es bastante completo este capítulo 31 de Proverbios que el Señor nos permitió que quedara ahí en las Escrituras, ¿verdad? Y pues ustedes pueden participar con nosotros acerca de este capítulo hermoso que el Señor dejó ahí en Proverbios y escribirnos al 502 41 14 34 30. ¿Verdad, Almita? Amén, así es. Así que si usted está ahí atento, ahí puede pues mandarnos sus mensajes, saludos, contarnos de dónde nos escucha y bueno, aprendamos juntos, porque yo creo que cada palabra ahí escrita en la Biblia el Señor la ha dejado y nos ha dado ahí una enseñanza muy, muy hermosa, y cuando profundizamos pues verdaderamente ahí encontramos un tesoro, ese tesoro que queremos cada vez ir a conocerlo, ir a verlo y poder guardarlo muy dentro de nuestro corazón. Y bueno, los retamos hoy a que ustedes puedan leer su Biblia y a poder allí palpar esa verdad que está escrita. Tal vez dirán, pues así como decías tú, Normita, es una palabra viva, eficaz y que nos reta también a no solo leerla, sino que hacerla viva y practicarla en nuestras vidas. Pues hoy los retamos a ustedes que nos escuchan a que lean su Biblia y que el Señor pueda guiarlos y pueda ahí enseñarles cómo poder hacer una vida práctica a través de esas escrituras preciosas que el Señor nos ha dejado, puesto que cuando lo hacemos de esa manera, no hay duda de que todo lo que hagamos como el Señor ha querido va a tener éxito y el Señor nos va a guiar ahí en cada paso que demos. ¿Por qué? Porque vamos a estar siendo instruidos directamente por Él. Y bueno, cuando hablamos de Proverbios 31, y ustedes dirán, ¿por qué Proverbios 31? Por ahí ya más o menos se conocerán una parte. Estamos hablando de las mujeres de la Biblia y bueno, este proverbio lo hemos visto siempre así cuando hablamos de la mujer virtuosa a partir del versículo 10, pero cuando vamos a ver en su totalidad este capítulo, pues vemos ahí algo muy profundo y una enseñanza muy hermosa que nos deja ahí una mujer que tal vez no tiene nombre directamente, pero sabemos que este proverbio específicamente fue escrito por una mujer y se entiende que fue la madre de un rey que en la Biblia, cuando ustedes leen ahí, si tienen la Reina Valera, en el título dice la sabiduría del rey Lemuel,
y su madre. Entonces, cuando vamos a analizar ahí la historia, pues no nos habla de ningún rey con este nombre, y hay muchas creencias de diferentes personas a las cuales puede pertenecer. Se cree que Lemuel es un seudónimo también de uno de los reyes, que posiblemente haya sido Salomón. El que pues se puso ese seudónimo en un momento en el cual él estaba pues alejándose del Señor, y su madre ahí Betsabé le pudo haber aconsejado a través de estas palabras. Son cosas que pues nosotros estudiamos y vamos aprendiendo a través de la historia. No es algo que la Biblia lo diga específicamente, sino que son teorías ahí que se han formulado a través del estudio de las escrituras. Pero en sí, el Proverbio 31 pues nos deja enseñanzas muy, muy explícitas y muy importantes, y yo creo que tanto como hombres, mujeres, a ambos nos deja enseñanzas especiales. Y bueno, si usted tal vez lo ha visto desde el trasfondo de el capítulo 31, y ahí nos habla de la mujer virtuosa, pues bueno, nos habla un poquito más y más profundo de otras cosas, pero pues en sí es un capítulo escrito por una mujer que indudablemente el Señor dotó de mucha sabiduría como madre para aconsejar a su hijo. Y bueno, seguramente ella tenía y aprendió esas características para vivirlas y practicarlas en su vida, y por eso le aconseja a su hijo que busque una mujer virtuosa ahí más adelante también. Y entonces vemos ahí muchos consejos, vemos ahí algo que pues de verdad nos deja una luz de vida para poder tener ahí un ejemplo como mujeres, para tener también un ejemplo para aquellos que buscan a su esposa, esas características que también puedan ellos buscar y pedirle al Señor para esa pareja que tal vez aún no tienen, o que están ahí ya en planes de ver a quién veremos con alguien. Pues veamos, ahí pidámosle al Señor que nos dote de esa sabiduría, tanto como para poder ejercer y poder aprender de esta mujer, y también poder recibir esos consejos que le daba esta madre a su hijo al ver que había necesidad ahí de reprenderlo, pero también de instruirlo y de enseñarle, ¿verdad? Amén, así es. Este capítulo, pues, mientras lo estaba estudiando, pues me pareció tan interesante ver cómo, no, como decía Almita, no sabemos realmente si se trate de Salomón o no. Algunos dicen que no, porque los escritos van mucho más adelante de la temporada en que vivió Salomón, pero en fin, nos interesa más lo que el Señor deja plasmado en la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y nos pasa también como en el capítulo 30 de Proverbios. En el capítulo 30 dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Estas personas no aparecen registradas en ninguna genealogía ni en ningún reinado de Israel o de Judá. Entonces, son dos capítulos que son, podríamos decir, ajenos a las personas que vienen de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Pero igual algunos piensan que el rey Lemuel viene de la descendencia de Ismael. Entonces, es interesante poder ver cómo el Señor nos da esta sabiduría a través de estas personas, y qué bueno que podamos ver este prototipo que la madre del rey Lemuel le deja como un ícono para poder buscar una mujer que verdaderamente vaya a ser una ayuda idónea para su vida. Entonces vemos aquí que a pesar de las muchas conjeturas, no hay una evidencia que sea Salomón o que sea Betsabé la que haya escrito este capítulo de Proverbios, o estos versos que son más bien como un poema,
y que son formados como un acróstico con las letras hebreas desde la A a la Z, creo yo, ¿verdad? Según el alfabeto hebreo. Entonces, podemos ver que en otros manuscritos se puede leer como dichos del rey Lemuel, rey de Masá. Entonces, Masá fue una de las ciudades o de los clanes que descendieron de Ismael. Entonces, ahí es donde podemos deducir que pueden ser descendientes, pero que tenían el temor de Jehová, puesto que Ismael era hijo de Abraham, pues me imagino que le infundió el temor a Dios también, ¿verdad? Entonces, al igual que Salomón, que Agur, y en este caso Lemuel, entienden que sus palabras son una expresión de la profecía o de la palabra del Señor, de esa revelación que el Señor les dio a los personajes que existen registrados en las Santas Escrituras. Si Dios permitió que este capítulo quedara ahí, es porque iba a servir de mucha bendición para la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos aquí ¿qué le enseñó su madre? Quizá sea como a Timoteo, ¿verdad? Que dice que Timoteo fue instruido por su madre y por su abuela y lo instruyeron en el camino del Señor. Quizás su padre no fue un hombre creyente porque era griego de nacimiento, o quizá después él sí reconoció al Señor por el testimonio que dieron estas dos mujeres y que hicieron y criaron a un siervo de Dios de gran bendición que a su corta edad fue pastor de la iglesia de Éfeso, si no estoy mal. Entonces, empieza la madre del rey Lemuel: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre, qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y sí quisiera enfocarme en lo que empieza diciendo la mamá del rey Lemuel, porque muchas veces nos enfocamos solo en toda la descripción de la mujer virtuosa, pero también tenemos que ver la sabiduría de esta madre, cómo aconseja a su hijo. Y yo creo que si la descripción de la mujer virtuosa es como patrón que ella le da a su hijo, podemos ver que si ella lo está aconsejando es porque ella en algún momento vive esas situaciones que ella misma aconseja a su hijo, ¿verdad? Y le habla con mucho amor, con mucha ternura, diciéndole: hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis deseos. Algunos comentaristas, estudiosos de la Biblia, dicen que acá donde dice hijo de mis deseos es como hijo de mi pacto. También puede traducirse hijo de mi pacto, y podría ser como lo que sucedió con Ana y Samuel, que ella hace un pacto con Dios de entregárselo, y porque probablemente no podía tener hijos, y ella hace un pacto con el Señor, y este es uno de los frutos de ese pacto que ella hace con Dios. Pero en fin, ella le habla con mucha ternura y con mucho amor, y describe esa conexión que ella tiene de estas tres maneras: hijo mío, como pertenencia de mi vientre, como regresando el tiempo cuando ya era un adulto. Si era un rey, bueno, antes habían reyes niños, pero generalmente creemos que ya era un hombre adulto, y ella trae los recuerdos de cuando lo tuvo en el vientre. Y esto hace que le hable con esa conexión y con esa ternura. Y luego, hijo de mis deseos, ¿verdad?
sabiendo que diciéndole, qué lindo que nosotros pudiéramos tomarnos el tiempo con nuestros hijos y decirles que han sido deseados, ¿verdad? No decir, ay, es que fuiste un accidente, es que yo ya no quería más hijos, pero resulté embarazada. No, decirle a nuestros hijos como la madre de Rey Lemuel y aumentar así su autoestima y poder, aunque en el momento, no estoy diciendo que mintamos, pero que aunque en el momento que nosotros hayamos resultado embarazadas de uno de nuestros hijos no era lo que nosotros quisiéramos, ellos tienen que saber que era el deseo de Dios que ellos nacieran y poderlo manifestar, ¿verdad? Y decirles, hijo de mis deseos, hijo de las promesas del Señor, hijo de ese pacto que yo hice con Dios, y poderles dar ese valor que nuestros hijos merecen, que nosotros les demos desde que están chiquititos, ¿verdad? No importa si yo fui madre soltera y el padre de mi hijo no se quiso hacer cargo de mi hijo, no importa si yo en ese momento lo vi como un problema que se me vino encima, pero ahora que ya son adultos y que ya están grandes, poderles decir, tú eras mi hijo de mis deseos, hijo de los deseos del Señor más que los míos, ¿verdad? Hijo de los deseos del Señor, que tú estuvieras y que tú fueras mi hijo y estuvieras dentro de esta familia y que fueras amado. Y me llama mucho la atención la forma en que la madre de Rey Lemuel se conecta con él y le habla con toda esa ternura. Yo creo que este es un ejemplo de ese amor profundo que como madres desarrollamos al nacer nuestros hijos, y cómo en el día a día, pues el deseo principal y más cuando venimos a Cristo es que nuestro hijo pues venga a los caminos del Señor, y vemos ese amor tan profundo de cómo ella pues se refiere a este hijo, a este rey, y seguramente había ahí una conexión muy, muy fuerte entre ambos. Es algo natural, por supuesto, que madre no ama a sus hijos tanto como para tratarlos con cariño, y a veces se nos pasa un poquito la mano también ahí en consentirlos, pero pienso que aquí esta madre realmente expresa ese amor profundo hacia su hijo, y vemos ahí que en la estructura del capítulo 31, pues allí ella le hace dos llamados de atención, dos como advertencias muy importantes, y cómo es que ella empieza a hablarle a través de estas palabras con mucho cariño, y bueno, yo creo que también esto nos enseña de cómo a veces también es importante poder llamar la atención de esos hijos, antes de llamarles la atención, antes de regañarlos. Pues yo creo que ese amor de madre tiene que infundar esa confianza para que ellos presten atención a nuestras palabras, y se nota aquí en este saludo que esta madre hace, y como ella con profundo amor le dice, pues sos el hijo de mis entrañas, sos un hijo a que yo he amado y que pues te tuve en mi vientre y te conozco, y bueno, y entonces empieza con ese cariño, y ella viene, y su principal ahí fuerza al momento de hablarle es darle un par de advertencias importantes para que como rey, como hombre también, él pueda tener una vida de bien. Y yo creo que ella sabía perfectamente estas consecuencias, seguramente pudo haberlas vivido o pudo haberlas experimentado en algún momento con su esposo, con algún pariente, pero era una mujer de verdad llena de sabiduría al poder advertirle esto a su hijo. Y una de las primeras advertencias que le dice es que tenga cuidado de la inmoralidad sexual. Y entonces vemos ahí cómo se va ella profundizando entre sus palabras, y cuando le habla y le dice, no des a las mujeres tu fuerza. Y esto pues ahí ella le está hablando en un sentido de interés sexual, ¿verdad? Que lo que le está dando a entender a su hijo es que no desperdicie su fuerza en hacer
este tipo de situaciones en donde el sexo pueda tener ahí la fortaleza como hombre, que sea una obsesión sexual ante las mujeres, y ahí también le da también muy importante la atención en cuanto al sentido espiritual, ¿verdad? Que estas mujeres que él no le dé esa fuerza. Y vemos diferentes ejemplos de cómo reyes importantes en la historia de Israel pues cayeron ante la tentación de mujeres y de la sexualidad, y pues ahí cometieron problemas y pecados delante del Señor. Vemos al rey David en el ejemplo también ahí de cuando pues él está ahí en la azotea y ve a una mujer ahí que se está limpiando y todo, y pues le llama la atención, y a raíz de esto él comete ahí un pecado bastante fuerte delante del Señor. También vemos a Salomón, que Salomón fue alguien que pues sabemos que de gran sabiduría, de cómo el Señor le dio riquezas, y fue un hombre próspero y bendecido delante del Señor, pero a raíz de darle sus fuerzas a las mujeres o de ponerle atención en mujeres, pues vemos ahí cómo decayó y él se fue tras de ellas para poder darle ahí sacrificios a sus dioses. Entonces, creo que ella se enfoca mucho en darle estos consejos, y el primero que le dice es: ten cuidado de la inmoralidad sexual, ten cuidado de ser santo delante de Dios, también de no dar tu alma y tu espíritu a las mujeres en cuanto a pienso yo que pues le habla acá también en cuanto a su matrimonio, en cuanto a ser hombre de una sola mujer, y en cuanto a no estar desperdiciando su vida buscando ahí obsesiones sexuales con mujeres, ¿verdad? Entonces vemos esta mamá en el cual le está diciendo: no gastes tu tiempo y tus energías disfrutando de mujeres, y no seas imprudente, le está diciendo. Y bueno, vemos que para ella esto es algo muy importante para el reinado de su hijo, y cómo ella, a través de la historia, no sabemos exactamente el tiempo en que fue escrito, pero como tú bien dices, es posible que ella haya podido ver relatos en el tiempo en que vivió, y cómo estos reyes cayeron ante la seducción de mujeres. Y vemos también ahí a raíz de la historia Sansón, como Sansón, el amor a las mujeres, también ahí Dalila pudo convencerlo, y a raíz de eso pues también perdió ese voto santo que tenía delante del Señor. Y bueno, ¿cuántos hombres hoy en día no pueden caer y sucumbir ante estas tentaciones? Y pienso que como mujeres, como madres, pues yo creo que este es un consejo que también le daríamos a nuestros hijos hoy en día, y que también deseamos que nuestros hijos sean hombres de bien y que respeten a las mujeres, y que puedan llegar a hacer su vida matrimonial de una forma santa delante del Señor. Y esta madre pues así también lo deseaba, ¿verdad? Amén. De ahí sigue el verso: ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, ¿verdad? Bueno, ya vimos una de las causas por las cuales los grandes reyes, hasta los más altos, cayeron por ellas, dice, ¿verdad?, la palabra misma. Y ahora la madre de Lemuel le dice: ni des tus caminos a lo que destruye a los reyes. La madre del rey Lemuel le advierte sobre la obsesión sexual primeramente, algo tan poderoso que, como decíamos, ha botado hasta los más ricos y a los reyes más grandes y a los predicadores más famosos. Han caído por las mujeres, y ella le daba un consejo muy sabio, ¿verdad? Que no se dejara influenciar por esa obsesión a las mujeres, por esa obsesión sexual, y yo creo que muy convenientemente, porque como que a los hombres les atrae esa parte y no pueden dejarla pasar ahí por alto, ¿verdad? Entonces el Señor aquí le advertía muy, muy atentamente al rey, y yo creo que Salomón fue un ejemplo de
de que se vino abajo por ese amor a las mujeres. Dice que cayó hasta haciendo magia por medio de la esposa egipcia que tenía. Entonces vemos cómo un hombre puede llegar a desviarse tanto de los caminos del Señor, porque Salomón era un hombre sabio, un hombre que temía a Dios y que su padre David le había enseñado estos caminos. Pero la obsesión con las mujeres o a las mujeres corrompe el poder de los reyes. El rey David también tuvo este problema, ¿verdad?, con Betsabé, y lo hizo insensible a la justicia. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, o fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él se fue en contra de la justicia y esto le costó la vida a Urías Eteo, ¿verdad? Y vemos cómo él, con tal de conseguir su obsesión por Betsabé, llega a caer también en el asesinato, podríamos decirlo, aunque no lo hizo él directamente, pero fue tramado y enviado por órdenes de David. Y luego sigue advirtiendo al peligro del alcohol. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Así es que otra de las cosas importantes es que no era de los reyes el beber vino. Y lo siento también muy, muy puntual y muy conveniente, porque ella le da unos puntos muy importantes por los cuales no debe dar su vida al vino, ¿verdad? Los reyes y los líderes deben evitar el alcohol, porque es una bebida intoxicante que deja embrutecido al hombre, le quita su poder de tener dominio propio. Y aunque la Biblia sí ve una posible bendición en el vino, porque menciona los viñedos y los lagares y ahí los lugares donde se fabricaba el vino, es también una bebida que si se abusa de ella es peligrosa, ¿verdad? Quizá en algún momento el vino puede servir para, pues antes se daba en las fiestas, y algunas personas acostumbraban beberlo en sus comidas, como por ejemplo Pablo le dice a Timoteo, por tus constantes molestias del estómago, bebe una copa de vino, ¿verdad? Es como dándole una medicina ahí. Pero el peligro de esta bebida es abusar de ella, y mucho menos para los reyes y los líderes de un país o de cualquier organización que realmente tengan poder y que tengan que tomar decisiones importantes para el país o para un pueblo o para una empresa. Le dice su madre a Lemuel, no, simplemente el vino no debe ser para los príncipes, no debe ser para los reyes. En una de las leyes de los cartageneros dice que ningún magistrado de ellos debería beber vino. Los persas también permitieron que sus reyes se emborracharan solo un día al año, y ese día estaban como suspendidos de sus labores. Ellos tenían que escoger el día que bebieran, pero ese día no iban a trabajar, no se dedicaban a tomar decisiones. Entonces, los demás días del año simplemente no tenían que beber. Solón
hizo una ley en Atenas que la embriaguez en un príncipe debería de ser castigada con la muerte. Entonces vemos que la embriaguez sí puede afectar grandemente en las decisiones que puedan tomar los líderes y los reyes de las ciudades. En Eclesiastés 10, 16 y 17 dice: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es un hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer, sus fuerzas y no para beber vino. Entonces, vemos que cuando hay una autoridad que está dando su vida al vino, ya sabemos que no nos va a esperar nada bueno, ¿verdad? Lastimosamente en nuestros países eso no se controla ni se ha puesto un alto. Muchos jueces llegan borrachos a hacer audiencias, muchos presidentes viven borrachos porque no saben cómo arreglar la situación del país y no saben cómo tomar las mejores decisiones para el país. Y pues en Guatemala hemos visto muchos de ellos, ¿verdad? Muchas situaciones como estas, en varios presidentes que han estado en el poder, han pasado pues casi que borrachos todo su tiempo de mandato. Así es que el vino no es para los reyes, para los jueces, para los líderes de las ciudades, ¿verdad, Anita? Amén. Y ahí en esta cita que tú leíste en Nueva Biblia Viva, en la versión, dice: hay de la nación que tiene por rey a un niño y cuyos dirigentes están embriagados desde la mañana. Dichosa la nación cuyo rey es un noble y cuyos dirigentes trabajan empeñosamente antes de andar en fiestas y en bebidas, a no ser para fortalecerse para sus tareas. Dice ahí, en esta versión nos da un poquito más de claridad en cuanto a este consejo que esta madre le daba al rey Lemuel y cómo ella de verdad con sabiduría iba entrando en esta trama o en esta plática con su hijo para poder llevarlo por buen camino y para poder instruirlo como rey, que él ya era y dirigente de un país, y cómo esta madre estaba siendo tan cuidadosa de poder darle de verdad consejos muy buenos para la vida y consejos que de verdad sirven y que son muy sabios, como el Señor ahí le pudo dotar a esta madre de esas enseñanzas y como te digo, cuando lo leemos y cuando empezamos a adentrarnos en estas escrituras, comprendemos que de verdad son consejos para nuestra vida, sí, tanto para el rey como para uno como para mujer, la vida ¿verdad? Diaria, ¿verdad? Sí, entonces para hombres, para mujeres, pues realmente estos consejos nos guían y nos enseñan y realmente también nos ayudan a tener una vida conforme a la voluntad del Señor, porque pues ¿quién no desea que tener una vida en donde estamos guiados por estos consejos y podemos ser mejores cada día? Y esta madre le enseña a su hijo las dificultades también es de darse al licor y cómo ella va profundizando y le va enseñando también las consecuencias de lo que podría ser un rey que sea bebedor o un dirigente que pues se dedique más a la bebida que a poder hacer las cosas conforme a la ley para poder hacer el bien para sus países o para donde ellos estén laborando. Y ahí dice: no sea que perviertan el derecho de todos los afligidos al estar emborrachados. Como la madre con sabiduría, me llama mucho la atención, ella le da también las consecuencias de lo que podría llegar a hacerse al momento de tener la embriaguez y al momento de dejarse ir por el alcohol y todo, y pues realmente vemos ahí algo muy sabio, como tú dices, en países como ahora en Guatemala, en diferentes lugares del mundo, podemos ver ahí dirigentes de países que pues pervierten el derecho también
por estar en estas enfiestados y haciendo cosas que no son gratos ni para su país ni para quienes están a su alrededor. Y pues aquí esta madre le está dando esas enseñanzas: no sea que bebiendo olvides la ley y perviertas el derecho de todos los afligidos, dice ahí. Entonces ella sabe la responsabilidad que su hijo tiene y cómo a través de estos consejos ella puede guiarlo a hacer las cosas adecuadamente. No es solamente, como te digo, para el rey, para hombres o para dirigentes de un país, sino es para nuestra vida propia, porque sabemos que el licor ahí en exceso, y cuando ya se vuelve algo que ya lo hacemos muy consecuentemente, vemos que es no solamente malo para tomar decisiones, no solamente malo para quienes nos rodean, sino en el cuerpo se tienen diferentes consecuencias que a la final no son agradables para ninguno. Enfermedades que a raíz de estar bebiendo y de pasarnos ahí de las copas, ya se vuelve algo que la gente desea como una droga y pues trae consecuencias para el cuerpo también. Esta mamá no lo dice exactamente aquí, pero sabemos que en el consejo se intuía esto también. Ten cuidado con la bebida, porque no sea que perviertas la ley siendo tú el rey, pero más adelante también hay consecuencias, y vemos hoy una cantidad de enfermedades que se desarrollan a través de los excesos que podemos tener en diferentes situaciones, y en este caso la bebida. Entonces esta mamá le dice, bueno, dad la sidra al desfallecido. Ella le da consejos sabiendo que en algún momento alguien que está pasando alguna pena, esto hoy en día pues tenemos que tener mucho cuidado también. Es un consejo en este caso para el rey, y no lo tomemos tan hacia la medida, ¿verdad? Me siento triste, entonces voy a beber. No, aquí esta madre le está dando estos consejos a su hijo, y en su época recuerden que ahí el vino era una bebida que abundaba también, ¿verdad? Que era muy normal el que se bebiera en diferentes situaciones, pero ella le dice, dad la sidra al desfallecido y de su miseria no se recuerde más. Y como ella va ahí creciendo y dándole más consejos a este hijo que ella quiere que gobierne adecuadamente, y que también pues no se dé a tener estas dos dificultades en cuanto a las mujeres y en cuanto a la bebida, ¿verdad? Así es. Nosotros podemos ver que los consejos que ella les da, como estábamos diciendo, son muy, muy propicios para la vida diaria. Ese rey quizá tenía mucho dinero, muchos servidores y todo, pero hay cosas tan pequeñas que solo él puede cuidar, ¿verdad? Como esto de no darse a las mujeres, no dar su tiempo a desbocarse por estas que al final son vicios, ¿verdad? El vino, las mujeres, y aquí ella le dice, dad la sidra al fallecido. Antes, en los tiempos en los que probablemente el rey Lemuel vive, embriagaban a los que eran condenados a muerte. Entonces llevaban una pena muy grande en el alma, y por eso ella le dice que den el vino a los desfallecidos de corazón, ¿verdad? Porque ya no había esperanza para ellos. Es para gente que ya no tiene, que ya están condenados a muerte, pues, y para que no pudieran sentir ese agobio que se sentía cuando ya iban con sus pasos hacia la condena de muerte. Recomienda también que de su miseria, dice, no se acuerde más también. O sea, el vino y las bebidas alcohólicas alejan el desempeño y la excelencia de una persona. Por esta y otras razones, muchas personas especialmente no llegan al liderazgo, porque el vicio del licor puede desviar ese propósito que ellos llevan. Muchas personas van muy bien, van caminando bien, emprenden,
suben, su empresa va bien, pero empiezan a desviarse con el amor al licor y se va arruinando el asunto, ¿verdad? Van cayendo y entonces vienen a caer a miseria, ¿verdad? Y entonces caen a miseria y la misma miseria va llamando a que sigan cayendo cada vez más bajo en el vicio del alcohol. Entonces los consejos de la madre de Lemuel me parecen muy, muy atinados y dice en el siguiente versículo: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y ahí podemos ver algo también importantísimo, ¿verdad? Cómo ella le enseña la justicia, la verdadera justicia. No le está diciendo, mira, trabaja y llena tus arcas de dinero, o tenés que tener riquezas, tenés que tener esto y lo otro. No, ella va por el desvalido. Aquí le dice, abre tu boca por el mudo. No precisamente tiene que ser alguien que no hable, sino alguien que no tenga voz ni voto en alguna situación. Podemos ver nosotros que muchas veces se lleva a juicio a gente inocente que no tiene defensa, que no se puede defender. Y entonces aquí la madre del rey Lemuel le está diciendo, tú tienes que abrir la boca por aquellos que no pueden hablar, por aquellos que no se les ha dado la oportunidad de defenderse, ¿verdad? Y en el juicio dice de todos los desvalidos. Muchas personas no tienen cómo pagar un abogado, son acusadas falsamente y no tienen alguien que los defienda. Pero antes los reyes hacían de jueces también, ¿verdad? Les llevaban el caso y ellos tenían que tomar una decisión por ese caso que les estaban presentando. Pero aquí la madre del rey Lemuel le dice, tú le tienes que hacer juicio a los desvalidos, ¿verdad? A aquellos que no tienen recursos para pagar un abogado quien los defienda, pues tú los vas a defender y tú vas a hacer justicia rectamente delante del Señor. Abre tu boca, juzga con justicia, ¿verdad? La idea es que hay quienes no pueden decir las cosas por sí mismos o no tienen esos recursos para defenderse en un tribunal o en circunstancias menos formales que les pudieron haber llegado a las manos del rey Lemuel, y el hombre tiene que ser muy piadoso para poder hablar por esas personas que no tienen un recurso para poder defenderse y tienen que, este rey tiene que sacar misericordia de su corazón para poderse poner en los zapatos de aquel que está ahí enfrente y pedirle al Señor mucha sabiduría. Y yo creo que en este caso se habla de la sabiduría de Lemuel. Y él era sabio, entonces lo que tenía que pedir era la guianza del Señor para poder hacer esto que su mamá le dice acá: abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso, porque ellos son los que te necesitan realmente. Una persona rica tiene cómo pagar un abogado, tiene cómo defenderse, y entonces no es que no necesiten justicia. Siempre la justicia tiene que estar del lado de los hijos de Dios, ¿verdad? Y actuar nosotros con justicia, pero ella le recomienda muy firmemente que él defienda la causa del pobre, del menesteroso, y que juzgue con justicia, porque el Señor así lo quiere, ¿verdad? Amén. Así vemos entonces ahí como esta mamá le dice, en otras palabras le puede decir: deja de hacer cosas que no son valiosas y que no te van a edificar, y haz para lo cual tú estás puesto en este lugar, para reinar con justicia y para ayudar a aquellos por los cuales estás
tú en este trono, a quienes estás liderando. Entonces esa mamá de verdad le estaba dando ahí consejos de vida a su hijo, y vemos cómo ella se expresa con tal facilidad y con tanta sabiduría para poder enseñarle. Y yo creo que esta mamá tenía una relación muy especial con el Señor, porque Amén. Todo lo que ella le daba, vemos cómo está enfocado también en cosas que a Dios como en nuestro corazón pone también, para hacer las cosas con justicia y para que podamos hacer y tener una vida de bien en la cual podamos ser luz en medio de la oscuridad. Hoy en estos tiempos necesitamos ser madres, necesitamos ser padres, necesitamos ser hijos, hijas que se lleven de los consejos que están puestos en la Escritura. Y esta madre en este versículo en especial, en este capítulo en especial, está guiando a su hijo por un camino de verdad, por un camino de justicia. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros también en cuanto a cuando nosotros tenemos nuestros hijos o quienes nos rodean que necesiten consejos, ser guiados por esta palabra preciosa para poder dar una vida, una palabra de vida, una palabra de luz, y que cuando necesitemos dar un consejo, pues siempre le pidamos al Señor ahí la instrucción para poder dar un consejo verdadero, y que podamos ser guiados por Él. Y entonces vemos a esta madre que se identifica tanto con su hijo, que le está dando estos consejos, y que también tiene esa comunión indudablemente con el Señor para poder hablar con tal sabiduría. Y vemos en la palabra diferentes versículos, diferentes historias también en donde el Señor nos relata el amor hacia los pobres, el amor hacia el indefenso, el cuidar a aquellos que están necesitados, y esta madre aquí le está diciendo: enfócate en eso, no estés haciendo cosas que no son gratas primero delante del Señor y que tampoco te van a edificar, como son el vino, las mujeres y cosas como los vicios también que te pueden rodear. Hoy en día hay muchas cosas más que pueden desviar ahí el camino de nuestros hijos e inclusive de nosotros como adultos, y el Señor nos está llamando la atención y decir: bueno, ya, aléjate de todo aquello que te distraiga del objetivo por el cual yo te he enviado a este lugar, a donde tú estás hoy. El objetivo es que vayas y seas luz, pero si hay algo que te está distrayendo, en este caso habla sobre las bebidas, sobre las mujeres, pero hoy en día, veamos hoy en día el ámbito de cómo nosotros estamos viviendo. ¿Qué nos puede distraer de la voluntad del Señor y nos puede distraer de hacer lo que de verdad necesitamos hacer? Primero, hoy estamos muy enfocados en estos dispositivos que de verdad muchas veces, a pesar de que tienen cosas buenas, nos ayudan también para distraernos. Pasamos el tiempo metidos en redes, viendo series, haciendo algún juego, y cuando vemos 15 minutos que pensamos de distracción se vuelven 3-4 horas, y esas 3-4 horas son perdidas. Tiempo por el cual nosotros dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de aprender cosas nuevas, y eso hoy en día nos distrae y nos aleja del propósito por el cual el Señor nos ha enviado a donde estamos. Y entonces yo creo que esta madre hoy cambiaría algunos consejos o agregaría unos consejos adicionales en este versículo, ¿verdad? Aléjate de todo aquello que te distraiga, aléjate de las redes sociales, no te edifican, busca estar perdiendo más del tiempo en la lectura de las Escrituras, y deja de estar jugando y haciendo cosas con los dispositivos. Porque hoy en día, lamentablemente, vemos cómo a través de las redes, del internet, hemos encontrado un lugar de ahí que nos llame la atención y que digamos que pueda también quitar de nosotros el foco, que es el poder aprender del Señor, el poder tener comunión con Él, el poder orar. Muchas veces decimos: se pasó el día y no tuve tiempo ni de leer el versículo del día, ni de leer o de orar 5 minutos al Señor. Y cuando vamos a analizar cómo gastamos ese tiempo, estuvimos 2-3 horas viendo el celular. Hoy es muy fácil saber cuánto tiempo pasamos en el celular y en qué aplicaciones, porque el mismo celular nos dice. Pero entonces vemos que pasa el día y nos distraemos completamente
por hacer cosas que nos llaman la atención y que son más como atractivas a veces, porque nuestra carne siempre está ahí guiándose o desviándose por otro rumbo, y vemos que se pasa el tiempo y que perdemos el tiempo en lugar de poder edificarnos y en lugar de poder hacer para lo cual el Señor nos ha llamado. En este caso, esta mamá le dice: deja de hacer todo aquello que perjudique tu reinado, porque tú has sido llamado a liderar gente que pueda estar necesitada de justicia, que pueda estar necesitada de hacer misericordia, y tú como rey, ve y enfócate a esto, ve y enfócate a hacer el bien y para ayudar a aquellos por los cuales tú ahora estás liderando este país. Y entonces, si lo volteamos a este tiempo, puede hacer que el Señor también nos esté diciendo: aléjate de todo aquello que te distraiga. No necesariamente tienen que ser las mujeres o las bebidas, porque hoy tal vez alguien ahí que está escuchando dirá: pero yo no tomo y yo estoy bien delante del Señor, o sea, yo no necesito estos consejos, yo ya he leído mi Biblia, ya he aprendido de la palabra. Pero no, vemos que hay otras cosas que puedan ahí estando desenfocándonos del objetivo por lo cual el Señor nos ha llamado, por el cual el Señor nos ha puesto en este lugar, que es ir y predicar el Evangelio, ir y convertir nuevas almas, y sed luz para aquellos que están en oscuridad. Pero fácilmente hoy podemos desviarnos por diferentes situaciones, y allí esta madre, yo creo que en algún momento nosotras también como mujeres, aquellos que nos escuchan, aquellos varones, aquellas jovencitas, aquellos jóvenes que tal vez están escuchando ahí el programa, también están siendo llamados y retados a través de estas escrituras a desviarse de todo aquello que pueda estar no siendo de edificación, y que vayamos a lo que de verdad necesitamos, a leer su palabra, a buscar al Señor en oración y a poder servirle y ser instrumentos en las manos de Dios. A eso nos está llamando, y pues pienso yo que esta mamá hoy en día agregaría ahí unos puntos adicionales también a estos versículos, a este proverbio, para que nosotros y aquellos que podamos y querramos ser esos líderes, querramos ser instrumentos en las manos del Señor, no nos desviemos y nos enfoquemos en lo que de verdad vale. Y pues aquí sigue todavía dándole consejos esta madre. Le dice: aléjate de esto que te perjudica, ven y ten misericordia y haz misericordia por los necesitados. Y otro consejo que le da, y es el que muchos ya hemos conocido, pero creo que hoy lo vamos a ver también con más profundidad, es: busca una mujer que tenga las virtudes y el carácter para que te ayude como ayuda idónea a reinar esta tierra, este país. Y entonces esta madre va ahí como que avanzando y dándole consejos más profundos a este rey para que pues pueda hacer las cosas adecuadamente. Pero de verdad es una mujer que de verdad el Señor dotó de sabiduría, y seguramente no es que desde un inicio ella haya sido muy sabia en cuanto a lo que ella hacía, sino que fue aprendiendo a través de la experiencia, y ahora que es madre ella puede dar estos consejos también. Así es. Esta madre del rey Lemuel creo que no vivió la vida en balde, ¿verdad? Uh-huh. Sino que la vivió con mucha sabiduría y fue aprendiendo en el camino. Probablemente algunas de las cosas que ella menciona, y lo vamos a ver en el próximo programa, vamos a estudiar la mujer virtuosa en el próximo programa, así es que estén atentos todos, atentas aquellas mujeres y aquellos hombres que les conviene saber qué cualidades tienen que ver, ¿verdad?, en las mujeres para, si están buscando una esposa, pues, y si ya tienen una esposa, poder leer con ellas y estudiar este capítulo, ¿verdad? O decirles: oiga, este estudio que están dando en Radio Peniel, muy disimuladamente, envíeles el link para que puedan sus esposas ver este estudio que nos enseña muchísimo. A mí me ha enseñado muchísimo, pero este estudio del día de hoy que nos transmite la madre del rey Lemuel, creo que es maravilloso porque nos deja ver la sabiduría de ella misma, ¿verdad? Cómo ella
puede aconsejar a su hijo de una manera tan sabia, que le habla de todos los aspectos. Nosotros quizá decimos, la parte sexual mejor que se la hable su papá, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento mi hijo me hacía preguntas un poco atrevidas, diría yo, pero eran preguntas que él tenía duda. Y si me las estaba preguntando, yo solo le oraba al Señor y le decía, Señor, dame sabiduría para contestarle correctamente estas preguntas de su sexualidad o de cómo se lleva a cabo la sexualidad en el ser humano, ¿verdad? Y yo creo que las madres tenemos que estar preparadas precisamente para toda clase de consejo a nuestros hijos. No importa si son niñas o son varones, no debemos decir, es que yo estoy aquí para aconsejar a mis hijas mujeres y el papá a veces no está trabajando cuando necesitamos que dé un consejo a nuestros hijos varones, ¿verdad? Y tenemos que nosotros sacar la sabiduría. Y aquí vemos a la madre del rey Lemuel diciéndole, no des tu fuerza a las mujeres. Cuando un hombre está demasiado embelesado con una mujer, pierde sus metas, pierde sus objetivos porque está muy metido en una relación o en querer llegar a una relación con alguna mujer, y ella... y muchas veces no es ni siquiera amor, sino que es como pasión, ¿verdad? Algo carnal, una atracción carnal. Y ella le está diciendo aquí, hijo, no le des tu fuerza a las mujeres, esa fuerza te puede servir para otras cosas. Ya luego ella le menciona, tenés que reinar con justicia, tenés que hablar por el desvalido, y le empieza a decir una serie de cosas que él tiene que hacer, y que guarde esa fuerza para poder hacer lo que verdaderamente vale la pena en su reinado, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros somos príncipes, sacerdotes del Señor, somos administradores más de alguna cosa, ¿verdad? Los hombres pues son sacerdotes de su casa, administradores de su casa, que Dios les ha dado esa dura responsabilidad, diría yo, porque sobre ellos cae esas decisiones que tienen que ir tomando, y de ellos depende que el barco no se hunda. Tienen que mantener ese barco a flote y llevarlo al final a un puerto seguro. Y solo Dios puede darles esta sabiduría. Y si no tuvimos una madre como la madre de rey Lemuel, que se ocupó de darle consejos tan puntuales, y esto es en un momentito que le ha de haber escrito o hablado, no sé, esta situación a su hijo, no digamos en lo que se fue desenvolviendo en su vida, cómo ella lo fue instruyendo para que fuera un rey excelente, ¿verdad? Un rey que tuviera buenos principios, buena justicia, un rey que se supiera comportar y que no tuviera nada de que hablaran de él, ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos enseña a las madres a que tenemos que estar pendientes de cada situación en nuestros hijos, y que nosotras no vivamos la vida en balde, sino que de cada cosa poder sacar la sabiduría pertinente para poder guiar a nuestros hijos en el camino de la salvación también, y que ellos puedan comportarse como esta madre le está diciendo a su hijo, el rey Lemuel. Amén. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad, Almita? Amén. No sé si tú tenés algo ahí para concluir. No, solamente que te iba a decir que pues pienso que esta madre está muy cerca siempre de la comunión con el Señor, de lo que tú hablaste ahorita. Es tan importante que en cada consejo y cada cosa que vivamos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, como mujeres, como hombres, que en todo
busquemos la comunión con el Señor y que busquemos su presencia. Ahí el Salmo 5:3 dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor y por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Me gustaba mucho este versículo porque habla ahí cómo desde temprano hay una búsqueda del Señor y cómo el Señor escucha y da también una respuesta a la necesidad que tenemos. Y en este caso entendemos que esta mujer de verdad, seguramente ella tenía esa comunión continua con el Señor y el Señor le fue dando esa sabiduría para ir viendo esos puntos tan especiales y tan específicos que le habla a su hijo en este proverbio y cómo ella primero le aconseja sobre cosas malas, pero también le da consejos para hacer el bien y para poder ser un instrumento útil para su pueblo, que era el cual él reinaba. Entonces vemos cómo de verdad esta mamá nos deja mucho para nuestra enseñanza como ejemplo. Y como te digo, hombres, mujeres que están escuchando el programa, pues es para todos, ¿verdad? Esa comunión con el Señor y esa capacidad y sabiduría que solo Él nos puede dar para poder seguir bendiciendo a quienes nos rodean a través de consejos importantes para guianza de cada uno de nosotros. Y si los aplicamos, que esta palabra es viva y eficaz, van a dar efecto. Y yo creo que no solo para nuestros hijos, Almita, yo creo que podemos ser sabias para los que nos rodean o para todo aquel que llegue a pedir un consejo, ¿verdad? Y poder instruir a los hijos de aquellos que quizá no les estén dando un consejo sabio, nosotras podamos ser ese ente de consejo sabio que se les pueda dar a las demás personas, sobrinos, vecinos, amigos, hijos de hermanos de la iglesia, que vemos mucha gente que llega a la iglesia, pero tampoco es gente que se llegue mucho a sus hijos a darles un consejo sabio, y podemos ser esa persona que les dé un buen consejo. Así ¿verdad? Es, amén. ¿Tenemos saludos por ahí, Almita? Sí, en Facebook tenemos varios saludos. Rosy Flores, buenos días, bendiciones, nos escriben ahí. Amén. Daniel García también nos escribe, bendecido lunes, amadas hermanas Normita y esposita Almita, el Señor siga bendiciendo sus vidas con sabiduría y mucho entendimiento para seguir presentando estas enseñanzas. Un fuerte abrazo. Gracias, Dani, igualmente para ti. También Yesenia Gómez, bendiciones, muy buen día, Pastora Norma y hermana Alma, les mando un fuerte abrazo y gracias por darnos la palabra de Dios. Amén. Sí. Laurita Sarabia desde San Francisco también. Buenos días, Normi y hermana Almita. Es un deleite escuchar esta hermosa enseñanza. Dios continúe usándolas. Gracias por todos sus esfuerzos. Gracias, Laurita. Un abrazo a usted y a hermana Aida hasta allá en San Francisco. Amén. Y también por WhatsApp nos escriben y dice, buenos días, les saluda hermana Lori, bendiciones, hermana Normita y Almita, dice también ahí, que es una bendición. Amén. Ahí tenemos Gloria otro mensaje también. Buenos días, hermana Pastora y hermana Alma, Dios les bendiga, bendiciones, Pastor Walter Peck. Gracias, hermano Walter, es un gusto poder recibir ese saludo de allá de Chimaltenango. Amén, Dios le bendiga. Gracias, hermano Walter. Bueno, yo creo que hasta ahí, y gracias a todos los que pues sabemos que no escribieron, pero que están en sintonía del programa por cualquiera de las plataformas y por medio de Radio Peniel, en cualquiera de las Radio Peniel que usted esté escuchando. Gracias por haber estado con nosotros este día, y esperamos que haya servido de bendición este estudio y no se pierda el próximo, que está muy amarrado al que hoy empezamos, ¿verdad? Amén, así es que Dios les bendiga, les enviamos nuestro abrazo desde acá de la ciudad de Guatemala, y que el Señor bendiga y prospere todo lo que ustedes emprendan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.